Platón. Fue discípulo de Sócrates, fundó la academia y dedicó toda su vida a la enseñanza de la filosofía. Su teoría tal vez más recordada es la del mundo de las ideas. Platón consideraba que el cuerpo siempre estaba en la búsqueda del placer y evitar el dolor. Cuando hablamos de Aristóteles, nos guiamos en la antigua Grecia. Aristóteles era un filósofo y científico, el cual, junto con Platón, se considera el padre de la filosofía occidental. Aristóteles fue uno de los primeros promotores de la psicología. Este se refería a que cuando hablamos de psicología, no existe un mundo platónico, tampoco un mundo de inteligencia y por mucho menos un mundo de sensibilidad. René Descartes. Es considerado el padre del racionalismo de nuestros días, con su inmortal frase, pienso, luego existo. A partir de Descartes, la filosofía se haría más psicológica, buscando conocer la mente a través de la introspección hasta definirse como una ciencia independiente. John Locke es un pensador británico, el cual como filosofía adoptaba el empirismo y el asociacionismo. John Locke considera que las personas, o más bien el alma de las personas, es como una tabula rasa, que no hay nada escrito y todo se debe aprender. John Locke decía que existen unas ideas compuestas las cuales son estructuradas por ideas simples. David Hume, empirista radical inglés, negaba totalmente la existencia de las ideas innatas, consideraba que el ser humano nace sin ninguna clase de conocimiento y que éste debe ser aprendido totalmente por medio de la experiencia sensitiva. Wilhelm Wundt fue un fisiólogo, psicólogo y filósofo alemán, célebre por haber desarrollado el primer laboratorio de psicología. Aparte de esto, Wilhelm Wundt es considerado el padre de la psicología experimental contemporánea, puesto que él decía que la psicología se debería ver vista de un punto social y natural como ciencia. Wilhelm Wundt publicó un libro de psicología, el cual es tomado como un tema antropológico y nos habla sobre la influencia del medio en el individuo para los procesos mentales. Edward Titchener fue estudiante de Wundt y junto a este desarrolló la teoría de la psicología estructuralista, la cual trata de analizar la suma total de las experiencias desde el nacimiento hasta la vida adulta. Francis Galton fue un polímata en toda la expresión de la palabra, puesto que fue psicólogo, eugenista, geógrafo, explorador, antropólogo, inventor, meteorólogo y estadístico. Por otra parte, Francis Galton fue considerado el padre de la psicología individual, también llamada diferencial o de diferencias individuales, y del movimiento de pruebas mentales. Francis Galton tuvo diferentes aportes a la psicología utilizando métodos estadísticos, los cuales serían, por ejemplo, si una persona se puede identificar como aburrida en una conferencia utilizando movimientos o expresiones, la paranoia a través de inducir en sí mismo pensamientos de desconfianza y la inteligencia mediante el levantamiento de pesas y de la agudeza de percepción. James Cattell fue el primer psicólogo en impartir clases de psicología en los Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Pensilvania. Diseñó los primeros tests mentales de la historia de la psicología. Sigmund Freud fue un médico neurólogo austriaco. Se le considera el padre del psicoanálisis. Algunas características mecanicistas y psicodinámicas de las ideas de Freud surgen de su idea de la personalidad como un sistema energético que busca el equilibrio de las fuerzas, en términos fisiológicos, homeostasis. Para él, la estructura de la personalidad consiste en el intercambio dinámico de actividades impulsadas por fuerzas que están presentes al nacimiento. Todas estas fuerzas instintivas son llamadas por Freud como eros, que sería el impulso de la vida, y el thanatos, los impulsos de muerte. Alfred Adler, fundador de la psicología individual, la cual busca demostrar la unidad de cada persona de una manera holística. Adler le daba mucha menos importancia a la sexualidad en comparación con Freud. No creía que ni el sexo ni el modo en el que éste es simbolizado fuese un regulador esencial en la conducta humana. Carl Jung fue uno de los primeros seguidores de Sigmund Freud.
Rechazó, sin embargo, la teoría sexual de las neurosis y estableció la llamada psicología analítica. A diferencia de Freud, para Jung, la libido es la energía psíquica en general y no sexual. Esta libido podía estar, según Jung, dirigida hacia el interior de la persona, introversión, o enfocada en el exterior, extroversión. Como Freud, Jung consideraba que la personalidad tenía como propósito fundamental el equilibrio entre fuerzas conscientes e inconscientes. Karen Horney fue la primera mujer psiquiatra en publicar ensayos sobre la salud mental femenina y es considerada la fundadora de la psicología feminista. Rechazaba el énfasis del psicoanálisis temprano en la sexualidad y la agresividad como factores determinantes en el desarrollo de la personalidad y en el de las neurosis. Para Horney, la tendencia natural humana estaba siempre dirigida hacia la autorrealización. Erich Fromm también ha sido considerado el psicoanalista que ha demostrado mayor preocupación filosófica sobre la naturaleza humana. Su sistema de pensamiento se conoce de igual manera como psicoanálisis humanista. A diferencia de otros psicoanalistas, no fue médico ni escribió sobre psicoterapia. Erich Fromm refuta a Freud. Él dice que el individuo no tiene que ver con el ambiente o la sociedad. Para Erich Fromm, la cultura afecta el comportamiento. Él nos habla de una dicotomía que es la búsqueda del desequilibrio en búsqueda de identidad aparte de la naturaleza. Hay un lazo que une a otra persona y este se puede romper con el tiempo. Johannes Peter Müller fue otra figura clave para el nacimiento de la psicología fisiológica. De acuerdo a Müller, debido a que distintas partes del cuerpo reciben mensajes de diferentes tipos de nervios, el cerebro debe dividirse de manera funcional, donde cada parte desarrolla una función distinta. Contribuyó con aportes a la embriología, la patología y la anatomía comparada. William James fue un filósofo y psicólogo estadounidense con una larga y brillante carrera en la Universidad de Harvard. William James fue el primer norteamericano que definió la psicología en términos puramente científicos. Para James, toda conciencia es motriz, es decir, toda impresión de los nervios aferentes produce una descarga en los eferentes, que es conocido como principio de la huella motriz. Para William James, el objeto de estudio de la psicología son los procesos cerebrales, de los que destacó que cuando dos procesos elementales del cerebro son activados al mismo tiempo o se suceden de modo inmediato, la repetición de uno de ellos tiende a propagar al otro su extinción. Ivan Pavlov adoptó un punto de vista fisiológico, pues creía que la ciencia era mucho más exacta que la psicología, la cual todavía era muy joven en esa época. Sus experimentos son un ejemplo del condicionamiento clásico. Forma parte de la teoría conductista, por lo tanto, las ideas de Pavlov dejaban de lado los procesos mentales para darle especial importancia a la conducta observable y medible. Charles Darwin fue un naturalista inglés reconocido por ser el biólogo más influyente y más importante de su época. Darwin formuló los principios de evolución y selección natural que revolucionaron la biología. Observó que a lo largo de generaciones sucesivas los miembros específicos de una especie experimentan de manera espontánea cambios. Así, la teoría de Darwin se encuadra en el funcionalismo, que afirma que las características de los organismos vivientes desarrollan funciones útiles. John Watson es considerado el fundador del conductismo. La psicología, según Watson, solo tenía sentido a través de la conducta observable y medible. Es por esto que realizaba todos sus experimentos en un laboratorio. Consideraba el condicionamiento como la base de toda conducta. Concibió la personalidad como el producto final de nuestros sistemas de hábitos. Frederick Skinner fue un psicólogo, filósofo social, inventor y autor estadounidense. Skinner utiliza el condicionamiento operante, que en opinión de muchos es diferente al de Pavlov y parecido al de Thorndike. Según Skinner, nos dice que un animal, según su respuesta, se repite consigo antes de que el animal obtenga el placer deseado. Skinner sustituye objetiva, éxito o placer, por otra objetiva, el refuerzo, al que define operativamente como la circunstancia concreta. Gestalt. La psicología de la Gestalt se puede encuadrar dentro del marco de la psicología humanista, ya que pone énfasis en las vivencias subjetivas de cada persona.
Da gran importancia a aspectos positivos como lo son la autorrealización y la búsqueda de las decisiones acertadas. Trabaja con una concepción del ser humano como un agente capaz de desarrollarse de forma libre y autónoma. La teoría de la Gestalt apareció en Alemania a principios del siglo XX. Sus principales exponentes son Marx Wertheimer, Wolfgang Kogler y Kurt Kafka. Vygotsky es el primer psicólogo ruso que enfoca la psicología a la luz de la doctrina marxista y leninista. Para Vygotsky, el lenguaje cumple un papel fundamental durante el proceso de aculturización, y es por eso que Vygotsky pone especial interés en el proceso social mediante el cual aprende una lengua. Para él, a partir del aprendizaje de una lengua, se surge el pensamiento. Antes de esto, solo hay capacidades naturales puramente funcionales. Jean Piaget. Piaget sostenía que la capacidad cognitiva y la inteligencia se encontraban estrechamente ligadas al medio físico y social. Es ampliamente conocido por su teoría del desarrollo, la cual consta de 4 etapas o estadios, los cuales son sensorio-motor, preoperacional, operacional concreto y operacional formal. Kurt Lewin fue un psicólogo y filósofo alemán nacionalizado estadounidense. Kurt Lewin tenía diferentes teorías, entre ellas sería la dinámica como fuerzas. Los grupos tienen estas fuerzas y por eso se relacionan. Existen fuerzas de atracción y de dispersión. Los grupos tienen diferentes fases. Entre ellos, los grupos se pueden estructurar como estructuras de relación, de roles, de poder y de comunicación. Gordon Allport. Allport puso gran énfasis en las motivaciones y los pensamientos conscientes del individuo. Desarrolló la llamada teoría de los rasgos de personalidad, en la cual describe 3 tipos de rasgos: cardinales, centrales y secundarios. Definió que los patrones conductuales de cada persona son únicos y diferentes a los del resto.